en el libro de Romanos. Gracias, Señor. Romanos capítulo 8, verso 9. Romanos 8, verso 9. Ahí está en tu Biblia. Continuamos con esta miniserie que tiene por tema o por título La vida en el Espíritu. Y bueno, hablar del Espíritu Santo, hermano, es importante que sepamos todo acerca de la tercera persona de la Trinidad, ya que pues hay muchos temas en relación que son debates en las redes sociales, y la mayoría de teólogos, que no dudamos que son buenos, que tienen conocimiento bíblico, muchos teólogos dentro de redes sociales, en este caso YouTube, hablar de este tema pues es un tema para muchos de mucha confusión, de mucha dificultad, y la verdad lo es. Sin embargo, mis hermanos, hemos tratado de ser enfáticos en enseñarte un principio de la hermenéutica. La hermenéutica es una herramienta que es importante para los que leemos la Biblia. Y en estas reglas de la hermenéutica dice que la primera regla es que la Biblia se interpreta a sí misma. Esto quiere decir que no vayas a tomar asuntos relacionados con el Espíritu Santo porque te quedas con la idea de un teólogo, de un pastor famoso, y vas a ver los asuntos del Espíritu Santo, sus dones, sus ministerios, pero desde los ojos de ese predicador. Y entonces digas, tiene razón, sí es cierto, porque son famosos, porque son reconocidos. No, tú y yo debemos aprender a hablar de la doctrina bíblica, pero desde el punto de la Biblia, desde el punto que Dios nos dio a nosotros, su Espíritu Santo, para poder tener esta revelación que son las Escrituras. Así es que, mis hermanos, qué importante es que tú y yo sepamos acerca de los ministerios del Espíritu Santo, es decir, la obra del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Amén, hermanos. Entonces, ¿estamos listos? Dice Romanos 8, 9: mas vosotros no vivís según la carne, sino según, ¿qué dice, mis hermanos? El Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice, hermano? No es de Él. Vamos a orar. Padre, en esta hermosa mañana, ayúdanos, Señor. Es un tema difícil. De hecho, nadie, Señor, de todos los teólogos, por muy conocedores que sean o seamos, nunca podremos decir con precisión esta doctrina tan hermosa que es tu Espíritu Santo, es decir, tú mismo, Señor, pero ahora en la vida de nosotros los creyentes. Pero el hecho de que sea difícil no significa que no sea una doctrina bíblica. Aunque otros, Señor, le han intentado restar autoridad, existencia a tu Santo Espíritu, nosotros creemos, Señor, porque tu palabra así lo dice, que tu Espíritu Santo ha sido para nosotros, Señor, una morada importante. Ahora, tu Santo Espíritu está en esta morada que es nuestro cuerpo. Ahora tu palabra nos dice que somos templos del Espíritu. Ayúdanos, Señor, a entender y a vivir cada palabra. En el nombre de Jesús, la iglesia dice, amén
y amén. Pues seguimos hablando de la vida en el Espíritu, y vivir en el Espíritu, hermano, es claro. Por ejemplo, ¿cuántos comienzan el día en el Espíritu? Bueno, pues sigue viviendo en el Espíritu terminando tu día. Entonces, dice Pablo que debemos seguir viviendo en el Espíritu y no según la carne. En otras palabras, hermano, que nosotros los cristianos, estoy hablando, ¿cuántos cristianos hay aquí? Bueno, no vivimos según nuestras normas. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Que los que vivimos bajo el Espíritu, los que tenemos al Espíritu Santo, ya no vivimos según nuestras normas, nuestras ideas o pensamientos personales, aparte de la palabra de Dios. Tú y yo debemos de vivir a la luz de las Escrituras. Claro, dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues es claro, no es de Él. Entonces, los temas del Espíritu Santo, hablar del Espíritu de Dios, hablar de Dios mismo, hermano, nos hace analizarnos para saber si somos creyentes que tienen al Espíritu Santo y si somos nacidos de nuevo. Y esto también nos da y nos dirige en poner atención en la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque son nuestra herencia. Claro, hablo de los que están en casa. Ya los que se casaron, no, pues ya, diga conmigo, ¿son harina de otro evangelio? No, de otro costal, ¿verdad? Entonces, pero si ya eres un matrimonio, ya son padres que tus hijos ya están casados y ya están en casa, nada más estás tú y ella, qué importante es seguirnos perfeccionando y madurando acerca de los temas de gran importancia en la Biblia, y uno de ellos es hablar de la doctrina del Espíritu Santo. Ahora bien, mis hermanos, la relación del Espíritu Santo con el creyente comienza en el momento mismo en que se produce ¿qué? Su regeneración personal. Y eso nos enseña algo muy importante que tiene que ver con el cuarto ministerio del Espíritu Santo que hoy vamos a ver. Ya vimos 3 ministerios del Espíritu Santo y hoy vamos a ver el cuarto ministerio. ¿Cuál es? Que cuando una persona es regenerada, el Espíritu Santo entra a morar plenamente en el creyente para no abandonarlo jamás. ¿Cuántos dicen amén? Así es que hoy vas a aprender que si tú ya tuviste tu encuentro personal con Cristo, el Espíritu Santo jamás te abandonará. ¿Amén, hermano? Porque si he escuchado, pastor, creo que el Espíritu Santo ya no está conmigo. Vaya conmigo a Romanos, estamos en Romanos, perdón, verso 8 y verso 9. Romanos 8 y 9, que es el que leímos ahorita, pero vamos a leer desde el verso 8. Romanos 8, verso 8. ¿Lo tienes? Ok, permíteme, yo no, ¿qué crees que me ganó? Romanos 8. Dice así. Pero ¿qué les parece si lo leemos desde el verso 1? Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos están en Cristo? ¿No hay condenación? Dice, para los que están en Cristo. Es decir, los que no andan conforme a la carne. Ya dijimos, ¿qué significa eso? Que ya no andas de acuerdo o no vives según tus normas, tus ideas o tus pensamientos personales aparte de Dios. Sino conforme al Espíritu, verso 2. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús, me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne, sin pecado, y a causa del pecado condenado al pecado en la carne. Es decir, que Jesús pagó por todos nuestros males. Amén, hermano. Él llevó la condenación de ese pecado. ¿Sí sabía que se tenía que pagar un precio por el pecado? Entonces sí hay un precio por el pecado, y Jesús lo llevó en la cruz. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de la carne, sin pecado, verso 4, perdón, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué dice, hermano? Piensan. ¿Qué significa? Pues que vives conforme a tus normas, conforme a tus ideas, tus pensamientos personales. Pues no me importa lo que diga el pastor, no me importa lo que diga la Biblia. Yo tengo mi libre libertad y yo puedo hacer lo que yo quiera. Bueno, dice Pablo, ¿dónde me quedé? Verso 6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. ¿Sí? Mira, son enemistad que van a entrar en un fuerte cortocircuito si tú dices que eres cristiano o que crees en Dios, pero vives con tus normas, con tus ideas, con tus sentimientos personales. Es decir, no, pues dice la Biblia en Efesios, esposos amen a sus esposas, esposas respeten a sus esposos. Estoy dando un ejemplo. Y van a entrar en cortocircuito cuando dice el esposo, pues yo la amo a mi manera, y la esposa dice, pues yo lo respeto a mi manera. Entonces eso entra en cortocircuito, porque Dios dice que no, tiene que ser a la manera de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora unos pueden decir, bueno, pues yo amo a Dios a mi manera, yo voy a ser reverente a Dios a mi manera, yo voy a asistir a mi manera, yo voy a comprometerme a mi manera, yo voy a ser fiel a mi manera. Va a ser cortocircuito. La palabra de Dios nos indica la manera en que en realidad nosotros los creyentes vivimos en el Espíritu. Verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios, dice, mora en vosotros. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, la palabra que vamos a estudiar es precisamente el ministerio del Espíritu Santo, el cuarto ministerio. ¿Cuál es? La morada en el creyente. El Espíritu Santo mora en el creyente. Ahora, esta palabra mora, mis hermanos, viene del griego oikeo. Y es la misma palabra incluso también que encontramos en Primera a los Corintios, capítulo 3, verso 16, que dice, ¿no sabéis que sois templos del Espíritu de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La palabra morar, mis hermanos, del griego oikeo, significa estar dentro de. Diga conmigo, el Espíritu Santo está dentro de mí. También la palabra morar significa coexistir. La palabra morar, hermano, es sinónimo de habitar. Y esto es que el Espíritu Santo habita en la vida del creyente, pero escuche lo siguiente, y lo lleva a actuar y a comportarse como verdadero hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Bueno, pues tu vida debe de actuar y comportarse como un verdadero hijo de Dios. ¿Sí sabías que al decir verdaderos hijos de Dios es porque existen falsos hijos de Dios? Diga conmigo, mi cuerpo
es morada, templo del Espíritu de Dios. Ahora, mis hermanos, el Espíritu Santo, que bien hemos dicho, es la tercera persona de la Trinidad. Él tiene los mismos atributos del Padre y del Hijo, porque Él es Dios. Amén. Y así como el Padre y el Hijo mora en nosotros, pues el Espíritu Santo, ¿qué crees? Habita, mora en la vida de todos los creyentes. Pero aquellos creyentes son los que han recibido a Cristo en su corazón. Le han dicho, tú eres mi Salvador, pero también eres mi Señor. Amén. No solamente, hermanos, decimos Jesús es mi Señor, no solamente, perdón, mi Salvador, sino que también decimos que Él es el dueño de mi vida. ¿Y sabes qué implica que Cristo sea el dueño de tu vida, que Dios sea el dueño de tu vida? Que te vas a sujetar a sus órdenes, a su autoridad. ¿Cuántos dicen amén? Que vas a vivir de acuerdo a sus propósitos. Ahora, pudiéramos decir, hermano, que somos diferentes por nuestra manera de actuar. Hay algunos que son serios. ¿Cuántos serios hay aquí? Hágale así. Pero, ¿cuántos son alegres? Hágale. Entonces, hay unos que son serios y hay otros que son más alegres. Amén. Pero, ¿qué cree, hermano? El Espíritu Santo que mora en la vida de todos los creyentes, ¿qué cree que dice la Biblia? Que Él no tiene variación ni sombra, según Santiago 1:17. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu Santo, ¿no crees que a veces es alegre? ¿A veces es triste? No. Dios es inamovible. Dios no se mueve ni en su carácter, ni en su verdad, ni en su justicia, ni en su santidad. De manera que pon atención por lo importante que es entender que si en realidad el Espíritu Santo mora en nuestra vida, nuestro carácter no debe de cambiar, debe de ser igual, no cambia. El Espíritu Santo, hermano, diga conmigo, es igual, no cambia. Dios no tiene ninguna variación en su carácter, ni en su justicia, ni en su santidad. Ahora, el Espíritu Santo, hermano, tiene los mismos atributos y el mismo efecto en todos los creyentes. Él trabaja en la vida de un creyente, sea serio o sea bromista. La importancia aquí, hermano, es cuánta libertad le das al Espíritu Santo para que tome control de ti. Porque algunos se preguntarán, pastor, pero yo ¿por qué? A veces me siento que estoy triste, me siento que estoy alegre. Bueno, por naturaleza nosotros tenemos ese estado de a veces alegre, a veces medio alegre, enojón, medio enojón, triste, melancólico, etcétera. Qué importante, hermano, es entonces reconocer la función y la importancia de ser esa morada del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, hermano, viene a morar, a habitar dentro del creyente, pero escuche, pero no independiente del carácter de la persona de Dios, e incluso no independiente de tu carácter. Te voy a poner un ejemplo. Es alguien que puede decir, pues yo soy cristiano, pero soy como soy. Yo, la verdad, a mí me gusta ser así. Y si quieres, te voy a poner un ejemplo. Es como un grupo de enamorados que le dijo la enamorada a su enamorado, ¿te quieres casar conmigo, verdad? Le dijo, claro que sí. Y le dijo, ¿me amas, verdad? Claro que sí. ¿Quieres estar conmigo por la eternidad, verdad? Le digo, claro que sí. Bueno, ¿me amas? Sí. ¿Tal y como soy? Sí. Bueno, yo no me voy a sujetar a ti. ¿Me amas? Y él le dijo, sí. Y se casaron. ¿Cómo crees que le vaya? ¿Bien bonito? Entonces escúchame bien. Una persona que es morada del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no actúa independiente del carácter de esa persona. El cristiano es el que tiene que actuar
dependiente del carácter de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una persona, hermano, por muy mala que haya sido, fíjate, en su carácter, es decir, una mujer o un hombre, por muy malos que hayan sido egocéntricos, orgullosos, independientemente de eso, escucha, por muy mala que haya sido en su carácter, ¿qué creen? Jamás alterará los atributos de Dios en su vida. ¿Sabes por qué? Porque es mayor el poder de Dios que el poder de la carne en el hombre. Pero para que eso suceda, es importante que tú y yo estemos conscientes de la importancia de ser morada del Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Es el Espíritu Santo, hermano, quien va a alterar tu vida, en el buen sentido lo digo. Esa mujer, ese hombre, esos hijos que cada día nos vemos más sujetos unos a otros. ¿Por qué? Porque estamos sujetos a Dios. Por ejemplo, mira lo que dice Pablo en Efesios capítulo 5, verso 21. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Papá, mamá e hijos, ¿se dan cuenta de la importancia de saber que somos morada del Espíritu Santo? Porque también va a evidenciar que en realidad eres nacido de nuevo. Amén. Se van a ver en ti los frutos del Espíritu. Gálatas capítulo 5, verso 22 y 23. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y cuando hablamos de la obra, los frutos del Espíritu Santo, refiere a tu carácter. Por eso alguien que diga que tiene a Cristo en su vida, no lo va a confirmar las palabras, sino tus hechos. Nuestros hechos. Diga conmigo, mi vida cristiana es un proceso. ¿Cuántos dicen amén? Porque ciertamente, pues, ¿cuántos de aquí son de carne y hueso? ¿Cuántos se siguen enojando? ¿Cuántos a veces están bien alegres? A veces le dices a tu esposita, mi amor, ¿me dejas sobar tus pies? Y a veces les dices, lávate los pies. A veces le dices a tu esposo, oye, mi amor, te quiero cocinar algo bien rico. Y el esposo, ay, mi amor. Y a veces les dice, pues ahí están las cosas, cocínate tú. O sea, hay esa parte de naturaleza, pero qué importante es reconocer que el Espíritu Santo mora en nuestras vidas. ¿Por qué? Para que no haya variación. Pero esto es un proceso. La vida cristiana es un proceso. Lo que no debe ser un proceso en tu vida es el pecado. No, hermano. Alguien que Dios ya le dijo, ordena tu vida, ordena tu matrimonio, ordena lo que tú miras en el internet, ordena esa enfermedad, no es enfermedad, ordena eso de que te drogas, de que te alcoholizas, de que de esto. No, escúchame bien. De que te enojas, de que te airas, de que guardas rencor. Hermano, eso no es un proceso. Tienes que cortar de lleno. Yo no voy a mentir, yo no voy a robar. Y alguien dice, entonces es de declaración. No se trata de esa doctrina falsa de que declara para que se haga lo que tú declaras. Uy, si así fuera, hermano, ya todos seríamos santos. Pero no es así. Se trata de que al pecado, hermano, tú seas, ¿sabe cómo? Cortante. Odias el pecado. El pecado es, en el momento decidí en Cristo, ya no más. Diga conmigo, ya no más. Eso es en el momento. Lo único que sí es un proceso es la vida cristiana. ¿Amén o no amén? Entonces, mis hermanos, quien va a alterar tu vida, en el buen sentido lo digo, es el Espíritu Santo. Según a los Corintios 3:17 dice lo siguiente: porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, ¿qué dice, hermano? Allí hay libertad. ¿Qué implica esa libertad? Que ya no te gobierna el pecado, ya no te gobierna el enojo, ya no te gobierna la ira, el resentimiento, la venganza, la lujuria, los deseos desordenados. No, hermano.
Ahora mora el Espíritu Santo. Ahora, en el Antiguo Testamento, hermano, encontramos la primera aparición de Dios y fue precisamente con Moisés en el monte Sinaí, que también es conocido como Horeb. Los dos son los mismos. Vaya a Éxodo, por favor, capítulo 3, del 1 al 6, ya lo leerás. Nada más vamos a leer rápidamente el verso 2 por tiempo. Pero aquí nos dice, mis hermanos, que se le apareció el ángel de Jehová. ¿Sabe quién es el ángel de Jehová según la Biblia? Refiere a Jesús. Y aquí, mis hermanos, dice que se presentó Dios a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza. Una zarza es un árbol, hermano, seco, con espinas, flores, pero secas. Y dice que algo miró Moisés. ¿Qué vio ahí? Que la zarza ardía en fuego, pero algo pasó, hermano, y la zarza no se consumía. Ahora, esta escena, lo que sucede en esta escena es como Dios selló el corazón de Moisés, hermano. No solamente por lo sobrenatural de la visión de esa zarza. Ahora, hermanos, aquí hay algo importante que entender. En las redes sociales podemos ver escenas de cómo Dios ha sellado a algunos cristianos de manera sobrenatural, pero desgraciadamente pueden caer en extremos y empiezan a enfatizar más milagros, prodigios, maravillas, demasiado hablar en lenguas. Y muchas veces dicen, hoy el Espíritu va a haber avivamiento en esta iglesia, así es que prepárense porque habrá vómito santo. Eso no es bíblico. Eso ya raya de lo sobrenatural. A ver, fórmense porque vengo con el saco ungido. Tenemos el poder sobrenatural de Dios. Hermano, eso ya raya en los extremos. O el que tiene ¿cómo se le llama el de Thor? Su martillo. Ahí andan en las redes sociales, andan con su martillo. Aquí, el poder de Dios, el Espíritu. Hermano, eso sobrecalienta el propósito de una escena sobrenatural. Entonces, mis hermanos, Dios no solamente es en el asunto de lo sobrenatural. Ese árbol, hermano, con espinas y llamas ardiendo, no fue lo que Dios selló en el corazón de Moisés, sino por todo lo que Dios llevaría a cabo mediante la redención de Cristo. Hermano, tú y yo, por eso debemos tener mucho cuidado cuando ves asuntos en las redes sociales de cosas sobrenaturales, la obra, el fuego del Espíritu Santo, pero lo más importante es lo que se minimiza. Y lo más importante es la obra de redención de Cristo en ti y en mí. Verso 3, entonces Moisés dijo, iré yo allá, y veré esta grande visión. ¿Cuál visión? ¿Por qué causa la zarza no se quema? Ahora, ¿no le llamó la atención el fuego del árbol, mis hermanos, a quién? A Moisés. Para Moisés eso era normal, ver que, pues que en el desierto cuando está seco, en el desierto no vas a encontrar otra cosa más que puros árboles secos. ¿Qué pasa en México? Hace poco tuvimos, creo que fue en Chiapas, Puebla, no más recuerdo, que hubo incendios, ¿qué? Forestales. Porque ¿recuerdan cómo estuvo el calor? Entonces estuvo seco, ¿y qué pasó? Pues hubo fuego, ¿no? Pero eso no es lo que le impactó a Moisés, porque Moisés, para él era algo normal. Lo que Moisés le llamó la atención es por qué no se consumía ese árbol. Ese árbol feo, diga conmigo, diga conmigo, ¿soy un árbol bonito o feo? ¿Qué eres, un árbol bonito o feo? Pues no sé usted, pastor, pero yo soy bonito. Bueno, fíjate, este árbol feo con espinas,
con flores pero secas. ¿Sabe qué simboliza, hermano? Simboliza lo mortal y lo terrenal del ser humano. Ahora, el fuego, hermano, ¿qué simboliza? Bueno, el fuego que envolvía, hermano, no simboliza, representaba lo divino y lo celestial de Dios. ¿Recuerdas cómo le dijo Dios a Moisés? Moisés, quita tus sandalias. ¿Por qué qué? Porque este lugar santo es. Pero no se refería al monte Sinaí, se refería a la presencia de Dios. Moisés, tu vida terrenal, tu vida mortal es la que tienes que matar, es la que tienes que quitar. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tengamos cuidado que creamos que por nuestra manera de pensar, de ver, de venir, de hacer, de comprometerme, de hacer, y te evalúas tú mismo diciendo, pues yo estoy cumpliendo, yo soy salvo. Bueno, amén, Cristo nos salva, pero siempre evalúate con las escrituras. ¿Cuántos dicen amén? Entonces aquí vemos dos cosas, hermano, que por la naturaleza no pueden estar dos juntos. Repito, aquí vemos dos cosas que por naturaleza no pueden estar juntas. Ahora, ponga mucha atención, hermano, por lo significativo e impresionante de la morada del Espíritu Santo en nuestras vidas. El fuego, hermano, que representa ¿qué? Lo divino, lo santo y celestial de Dios. No podía unirse ¿con quién? Con lo impuro y lo sano, feo de nuestra naturaleza pecadora. De allí entonces, hermano, lo importante de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo. Por eso era importante que Jesús viniera a esta tierra. ¿A qué, hermano? A morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes para qué? Para reconciliarnos, para unirnos, para hacer una morada eterna. De ahí, hermano, es la importancia de la regeneración, de aquel cristiano que en realidad ha recibido a Jesús en su corazón, porque ahí tiene que estar la obra evidente, regeneradora, del nuevo nacimiento por el Espíritu Santo. Porque el Espíritu de Dios es quien nos hace una nueva criatura, diga amén. No las buenas obras, ni las buenas intenciones. Esa obra redentora, hermano, ya estaba profetizada desde tiempos antiguos. Y esto lo puedes ver en Ezequiel 36. Fíjate cómo la obra regeneradora ya estaba profetizada y marcada, mis hermanos, para las generaciones futuras. Y dice Ezequiel 36, 26, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Verso 27, y pondré dentro de vosotros, ¿qué dice, hermano? Mi espíritu y haré que andéis, ¿qué? En mis estatutos. ¿Qué significa andar? Que ya no va a ser como tú quieras. No vas a amar como tú quieras, no vas a perdonar como tú quieras, cuando tú quieras, si tú sientes o no sientes. No, tú vas a amar, a perdonar, a continuar, a crecer, no porque sientas hacerlo, sino porque el Espíritu de Dios mora en ti y eso hace que tú obedezcas. ¿Cuántos obedientes hay aquí? Bien poquitos. Bueno, hay que seguirle. Ezequiel, mis hermanos, ya venía hablando de este proceso de recibir el Espíritu Santo. Ahora, todo esto, hermano, como ya vemos en Ezequiel, y los que han leído Juan, los evangelios en el capítulo 3, ahí vemos cómo Jesús le dice precisamente a un hombre que tenía sus tradiciones, su religión judía, y le dijo, tu religión ni tus tradiciones te van a salvar. Lo que te salva es creer en Jesús, el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Lo que Jesús está hablando ahí es la importancia del nuevo nacimiento, hermano. Entonces, en el Antiguo
Testamento, la presencia divina, hermano, se limitaba, ¿recuerdan cuántos? En el tabernáculo. ¿Cuántos recuerdan que el tabernáculo, hermano, estaba dividido en tres partes? Los atrios, el lugar santo, ¿y qué más? Y el lugar santísimo. Ahora, aquí, mis hermanos, los israelitas tenían que ir a la casa de Dios, pero ¿quién cree que es el único que entraba hasta el lugar santísimo? El sacerdote. Es el que tenía en los atrios la responsabilidad de tomar la oveja, de sacrificarla, porque representaba la sangre inocente para perdón de pecados. En el antiguo pacto, mi hermano, el Espíritu Santo venía a la persona, pero como no había sido redimida, literalmente el Espíritu Santo salía. Porque no podía estar, ¿por qué? Por la condición del hombre, pecado. Por eso es que Jesús, nos dice Pablo en el capítulo 5, la importancia de aquel que tuvo que venir a esa cruz y vino para darnos vida, redención, justificación. Jesús tuvo que morir en esa cruz para que su sangre, todo lo que simbolizaba en el Antiguo Testamento, todo lo que ves en el proceso del tabernáculo, ¿saben en quién iba enfocado? En la persona de Jesucristo. Esto quiere decir, hermano, que todo lo que estamos haciendo aquí, el que tú vengas, dispongas tu corazón para adorar, para conocer a Dios y ser testimonio allá afuera, hermano, todo esto lo hacemos, ¿sabes por qué? Por gratitud a Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque gracias a lo que Jesús hizo en esa obra, hermano, en esa cruz, Él era el consolador presente. Él estuvo con sus discípulos 3 años y tantos días. El Espíritu Santo era la promesa que ya había dado Jesús y dijo: es necesario que yo me vaya, porque así va a venir la tercera persona, es decir, mi Espíritu Santo. ¿Para qué? Para ser morada de Dios. Entonces observamos que en el Antiguo Testamento, hermano, como morada de Dios no era del todo desconocida por los profetas del Antiguo Pacto. Por ejemplo, David reconocía la presencia del Espíritu Santo en su vida, esa presencia que no estaba en todos. Por ejemplo, Salmo 51, verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¿Sabes qué hizo aquí David? Algo muy importante. Al pecado cortó con él del momento. Cuando él es confrontado con su pecado por el profeta Natán, automáticamente David reconoce su pecado en el momento. ¿Y sabes para qué? Para que el Espíritu, él decía, verso 11, no me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. El pecado ahora en el hombre, pecado como que desobediencia, rebeldía, guardar rencor, tener ira en tu corazón, hermano, no hace que el Espíritu Santo salga, pero sí va a hacer algo. ¿Qué? Vas a contristar al Espíritu Santo. Ahora, el pueblo de Israel, hermano, sabía que de estos 3 lugares del templo, los atrios, el lugar santo y el lugar santísimo de Dios, tenía el propósito, hermano, ¿de qué? De que Dios habitara en el templo. Allí el hombre, hermano, entonces, cuando Dios descendía, se sentía compungido del pecado. ¿Sabe cuál era su proceso? Arrepentimiento. Pero esto dejó de ser así, porque después el pueblo, hermano, ya tomó, ¿sabe? Como una tradición, se convirtió en su tradición. Ay, ya pequé, voy a ir y voy a sacrificar y ya, que Dios me perdone. ¿Y sabe en qué cayó? En una religiosidad, costumbrismo. Ahora, ese lugar, hermano, que se había preparado era precisamente para que descendiera la presencia de Dios, el lugar santísimo. Todo el concepto entonces, mis hermanos, de andar en el Espíritu se resume en el hecho de que de pertenecer a Jesucristo.
¿Cuántos de aquí le pertenecen a Cristo? Si le pertenecemos a Cristo, entonces, mis hermanos, cuando naces de nuevo, Dios espiritualmente hablando crea en ti un lugar santísimo. La pregunta es, ¿cómo está tu lugar santísimo? Diga conmigo, en mí, en mi espíritu, Dios hizo un lugar santísimo. Mira lo que dice Romanos capítulo 8, verso 16. Dice que el Espíritu de Dios que se une, que se comunica a nuestro espíritu y nos asegura que somos hijos de Dios. De manera que cuando nosotros, hermanos, recibimos a Jesús, nacemos de nuevo. Y el día, hermano, en que tú pusiste tu fe en Cristo, ese día naciste de nuevo. Ese día Dios entró en tu vida de manera instantánea. Ahora alguien puede preguntar, ¿y qué tiene de importante el nuevo nacimiento en todo esto, pastor, que estamos hablando? Bueno, incluso desde los siglos atrás. Bueno, que Dios había prometido morar dentro de nosotros, en estos cuerpos mortales, hermano. Ahora su Espíritu Santo, hermano, tiene como propósito fundamental, diga conmigo, formar el carácter de Cristo. Aunque seas una persona de carne y hueso. De manera que ninguno de los que estamos aquí no podemos decir, yo no puedo, pastor. Muchas veces no podemos, ¿sabe por qué? Porque no hay diligencia. Somos tardos de mente. No es una ofensa, ¿eh? Hoy compartí algo con los hermanos que se están preparando para el diaconado. ¿Cuántos de aquí conocen al gallo Claudio? Bueno, se dice que, que el gallo Claudio llegó un momento de su vida que empezó a ser bien perezoso. Ya no cumplía con su función. ¿Sabe cuál era la función y el propósito del gallo Claudio? Anunciar cuando viniera un coyote. Y si era posible, ponérsele. Pero de repente el gallo Claudio ya no. ¿Qué? Pero así, ¿cuántos tienen un gallito en casa? Que a veces dan ganas de cocinarlos. Y de repente el gallo Claudio ya nada más hace aquí. ¿Y qué quiere que haga ya? Ese gallito Claudio. El gallo Claudio sabía que tenía un propósito. Hermano, ¿cuántos saben que los animalitos tienen un propósito? Dios los creó con un propósito. ¿Cuánto más nosotros los seres humanos? Entonces escucha bien. Este gallito cayó en algo, en pereza espiritual. Lo más grave, hermano, es ver que un cristiano diga que no puede, pero no es que no pueda. El asunto es la pereza espiritual. La pereza espiritual. El trabajo te cansa. Ahí va el pastor otra vez. Ay, ya, pastor, cámbiale de tema. Pues ayúdenme a cambiar de tema. Que no puedo creer que siga viendo que te duermas aquí. De verdad, lo digo con amor y respeto. Pero no, hermano, tengo un celo santo, no estoy enojado, bien dice el pastor Chuy. Pero escúchame bien. Santiago capítulo 1, 19, dice Santiago, tardos para hablar, prontos para oír. La diligencia tiene que ver con una mente rápida. ¿En qué sentido? Que piensa antes de hablar. Tú y yo debemos ser cristianos, hermano, que pensamos bien, que analizamos bien lo que estamos estudiando. ¿Por qué? Porque eso tiene que ver con tu nuevo nacimiento. Eso tiene que ver que seas un templo del Espíritu de Dios. Dios prometió que esa morada de nuestros cuerpos vendría el Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son de carne y hueso? Pero ¿cuántos son morada del Espíritu Santo? Entonces Cristo nos estableció, mis hermanos,
para su presencia. Las características de estos creyentes, hermanos, nacidos de nuevo, es que podemos ahora entrar hasta la presencia de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, cuando tú llegas, porque déjame decirte que ya empezamos a las 10:30. Ya no llegues, ¿qué? 1:45. No. No, es que a mí no me gusta la alabanza. Pues entonces no eres morada de Dios. Perdón, pero así lo dice. ¿Sabes qué se hacía en el templo? Se alababa al Señor. ¿Sabe qué se hace? Bueno, llego a la alabanza, pero no llego a la predicación. No me gusta. El pastor se tarda 1:30. No es cierto, hace 8 días hice 1 hora. Y hoy haré lo mismo. Pero si te duermes, me sigo hasta las 2. No es cierto. No, está bien, duérmete, descansa en el Señor. Mira, qué importante es saber que tú eres morada del templo. Diga conmigo, mi cuerpo es morada, templo de Dios. Ahora, ¿qué viene a tu mente cuando hablas de la iglesia, hermano? Pues a menudo normalmente te refieres al edificio donde nos reunimos para adorar a Dios. Pero mira, ¿cuántos vienen de la iglesia tradicional? ¿Cuántos venimos? ¿Y qué hacías antes cuando pasabas afuera de la iglesia? O afuera de un nicho, ¿qué hacías? ¿O no hacías eso? No, yo no, pastor. Bueno, pues ¿qué crees? Ese no es el templo, la morada de Dios. De hecho, hermano, no es la iglesia. La iglesia está compuesta por cada persona que ha puesto su confianza en Jesús por fe. ¿Cuántos dicen amén? Que ha nacido en la familia de Dios. Es por eso que tú y yo, al ser salvos, mis hermanos, ahora nos convertimos en el santuario de Dios. La palabra templo, mi hermano, en el versículo que acabamos de leer de Romanos 8 y 9, como Corintios. Ahora vaya conmigo a 1 Corintios capítulo 6 rápidamente, mi hermano. 1 Corintios capítulo 6. Mire lo que dice el apóstol Pablo a partir del verso 15. Dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestro? Verso 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, ¿qué dice, hermano? En vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ahora, lo que Pablo está tratando de decirnos aquí, hermano, es que somos la morada del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, pastor, es que yo tengo una opinión. Bueno, reserva la opinión y abraza la verdad. Nosotros podemos pensar que lo que hacemos no tiene efecto sobre nosotros espiritualmente. Si miento, si robo, es poquito, mentir, es con un propósito la mentira. Si murmuro, si mi intención con una mujer, pues nada más es de intimidad, pero no de casarme, qué sé yo, hermano, un montón de cosas por naturaleza tiene el hombre, conocida como concupiscencia. Sin embargo, hermano, eso es muy diferente. Porque si somos salvos y Dios vive en nosotros, ¿qué cree, hermano? No hacemos lo que queramos. Tú debes de saber cómo te mueves, qué piensas, qué sientes. ¿Por qué? Porque lo que hagas fuera de la voluntad de Dios afecta tu vida espiritual.
Es por eso que Pablo dice, hermano, que estos cristianos, hablo de los corintios, que ellos eran templos de Dios, y parece que muchos de ellos estaban usando sus cuerpos con propósitos inmorales. Estaban profanando su templo. Y lo más grave, hermano, es que nosotros estemos profanando nuestro cuerpo con costumbres o a nuestro estilo de vida, razonar. Entonces, qué importante es, hermano, saber que el mundo te impulsa a vivir como tú quieras. Pero la mentalidad de un cristiano no es lo que yo hago no afecta a mi cuerpo, no afecta a mi vida espiritual. No, sí afecta a mis hermanos. Y sobre todo afecta a los planes maravillosos que Dios tiene para su tabernáculo. Diga conmigo, yo soy el tabernáculo. Por eso, hermano, el apóstol Pablo deja muy claro la importancia de la naturaleza en santidad y pureza de nosotros los cristianos. Pablo dice en los Corintios, en unos pasajes de este libro, que algunos son instrumentos para honra y otros para deshonra. Los instrumentos que son para honra son aquellos que están construidos bajo la guía del Espíritu Santo, que viven vidas ordenadas. Así es que, hermanos, encontramos entonces que tú y yo somos guardianes del templo. ¿Cuántos dicen amén? Que tú y yo vamos a usar nuestro cuerpo pero para vivir conforme a la voluntad de nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que tú seas conocido como el lugar de la dedicación. El templo, hermano, que eres tú, debes de ser un lugar eternamente dedicado a Dios. Que nada profane el templo que Dios ha permitido en ti. Debes de tener cuidado qué piensa tu mente en cuanto a tu matrimonio, en cuanto a tus hijos, en cuanto a la vida. Nuestros pensamientos no pueden estar en un tema que hoy se está mirando. ¿Cuál? El existencialismo. ¿Sabes qué es esa filosofía? Conceptos de muerte. Se le atribuye esta filosofía, hermano, del existencialismo a un filósofo llamado Sample. Él hacía algo. Él pone en duda la existencia de Dios. Qué grueso sería que alguien, un cristiano, caiga y diga, ¿no será en vano todo lo que estoy haciendo? El pastor, un ejemplo, pues quiere que no me duerma. ¿Será de verdad? No será en vano todo eso que quiere hacer. No, hermanos, mira, este hombre ponía en duda la existencia de Dios. Él se atreve a sostener que la existencia de Dios es totalmente imposible. Él dice, no hay un ser supremo absoluto. Él niega al ser de Dios. Él dice, solo cabe la nada absoluta, el ser relativo que es el hombre. Dice Sample, el hombre es un ser para la muerte. Y alguien dirá, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con hoy? Hermano, ¿sabe la mentalidad que ha pegado fuerte a varios países? Es el aborto. Dice este hombre, somos arrojados a la vida sin saber por qué. Fíjese nada más. ¿Te imaginas un cristiano que piense así? Pues yo no sé para qué soy cristiano, para qué vengo a la iglesia, para qué me esfuerzo, si soy un hombre, una mujer, arrojadas al mundo sin saber por qué. Ahora, levante su mano, ¿cuántos saben cuál es el propósito de vida? ¿Cuál es su propósito de vida? ¿Sabes cuál es el propósito de vida? ¿Tu vida? No, pastor. Sería grave que no supieras cuál es el propósito de tu vida. Este hombre dice, somos arrojados a la vida sin saber por qué. Y nos vemos forzados a seguir y a elegir libremente mis caminos. Hermano, eso no puede venir en un templo que es del Espíritu Santo, que ha nacido de nuevo. Pues yo elijo
¿hasta cuándo hago esto? ¿Hasta cuándo yo esto? ¿Hasta cuándo? No, hermano. La certeza de la vida, dice este hombre, es la muerte y la nada. El ser y la nada. Así se llama de hecho su libro. La muerte, dice este hombre, es una aniquilación siempre posible de mis posibilidades, que está fuera de mis posibilidades. La muerte no es sino la revelación de lo absurdo de toda persona. Escucha nada más, hermano. Esta filosofía, ¿sabe qué promueve? El suicidio. Pero lo más grave, hermano, incluso en algunas doctrinas cristianas que dicen, ya no puedes con tu vida, ya estás harta de tu vida, de tu matrimonio. Pero si eres elegido y tú ya eres salvo, tú te salvas si te quitas la vida. Aguas con esas doctrinas, hermano. Isaías 59, del 1 al 2. Ahí Isaías nos habla de la importancia de la comunión que debemos tener con Dios, que es el dueño de este templo. Hermano, cuando nuestras vidas empiezan a tomar algo fuera de lo común bíblico, Dios va a tomar medidas inmediatas. ¿Sabes para qué? Para solucionar el problema en tu vida. Levíticos 10, solo apúntalo al 2 y del verso 8 al 11. Fíjate, el templo, hermano, terrenal era un lugar apartado para Dios y su gloria. Diga conmigo, yo soy el templo espiritual. Debo de estar apartado para Dios y su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Estos cuerpos terrenales también están apartados para su gloria. ¿Cuántos dicen amén? Así es que nadie tiene el derecho de usar su cuerpo para otra cosa que no sea para glorificar a Dios, mis hermanos. Así es que independientemente de lo que estamos haciendo, la pregunta es, hermano, ¿honra a Dios lo que estás haciendo? ¿Cómo estás llevando tu vida? Ahora, el propósito es que entendamos el valor que Dios nos ha dado, hermano. Y nos ha dado un valor hermosamente grande. ¿Sabes por qué? Porque así como ese templo fue dedicado a Dios como un lugar de adoración, estos cuerpos deben de ser lugares que adoren a Dios. La pregunta es, pastor, ¿cómo podemos adorar a Dios con nuestro cuerpo? Déjame decirte rápido, porque casi termino. Darte algunos principios de cómo puedes adorar a Dios con este cuerpo. ¿Escuchan, jóvenes? ¿No le escucho, jóvenes? Gloria a Dios, porque ahí están despiertos esos jóvenes. Y sobre todo, mira estos principios. Principio número 1, preséntate como sacrificio vivo a Dios. Vaya rápido conmigo a Romanos, capítulo 12, por favor, verso 1. Romanos 12. Verso 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Fíjate cómo el corazón de este pastor le ruega a los hermanos y les dice, por las misericordias de Dios, es decir, por los beneficios que Él te ha mostrado, que presentes, ¿qué? Tu cuerpo en sacrificio vivo, como santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Cómo? Verso 2, no te amoldes a este siglo, sino transfórmate por medio de la renovación de tu entendimiento, es decir, que te ayuda a renovar tu mente, que la palabra de Dios. Por eso es importante tu estudio bíblico. Mujeres, es importante tu estudio bíblico. Varón, es importante tu estudio bíblico. Familias, es importante nuestro devocional bíblico. Pero acuérdate, no les prediques a tus hijos desde los ojos de ese pastor que tú sigues tal vez. Ay, es que este es mi favorito. No, hazlo desde el punto de vista bíblico. Preséntate como sacrificio vivo. Número 2, postrémonos en oración, hermano.
¿Cuántos quieren ser un templo vivo para Dios? Que no te amoldes a este mundo. Hermano, que no tengas pensamientos suicidas. Ay, no, pastor. Cancelo sus palabras. ¿Cuántas veces has dicho, no, yo ya no quiero ir a la iglesia? No, ¿y para qué sigo como cristiano? Mira, hace poco se me acercó un personaje, puse atención a lo que me dijo, pastor, una pregunta. Es que la verdad le voy a decir que a veces yo estoy bien, pues me desanimo. Y le digo, a ver, explícame. Dice, es que mire, la verdad, pues yo he orado mucho por los míos y le pido al Señor que bendiga a mi hijo en su trabajo, pero no le va bien. Emprende un negocio y viendo otro negocio y la verdad, hasta mi hijo ya me dijo, no, mamá, dice, ¿para qué sirve ir a la iglesia? ¿Para qué sirve orar? ¿Para qué sirve leer la Biblia si nada me beneficia? Y la verdad, pastor, hasta yo ya me desanimé. Porque yo también veo, dice, es que los míos son buenos. Diga conmigo, mis generaciones son buenas. ¿Sí? Ajá. Jeremías dice que el corazón del hombre pero es más malo cuando rompemos el orden de Dios. Entonces yo le decía, mire, debe de aprender un principio de la Biblia, porque lo que creo que uno de los problemas más graves de tener pensamientos como estos, escúchenme cuál es, que no conocemos a Dios. ¿Sabes por qué? Porque tú debes amar a Dios no por lo que te da, sino por lo que Él es. Y si tú te deleitas a sí mismo en Jehová, Él concederá la petición de tu corazón. Salmos 1, ¿sabes qué dice? Bienaventurado el hombre que no anda en caminos de pecadores, consejo de malos, silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Entonces, si nuevamente, entonces, ¿qué le dije? Bueno, ¿quieren ver prosperar su negocio? ¿Cuántos quieren prosperar en sus negocios, en sus trabajos, etcétera? Ay, no voy a decir amén, porque quién sabe qué me diga el pastor. No, espérame, te voy a decir Biblia. Te voy a decir Biblia. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Yo también. Yo he sido prosperado, hermano, de verdad. Entonces yo no voy a decir que no. ¿Cuántos quieren ser prosperados? Deleítate en la ley de Jehová. Deleítate en su palabra. Y entonces Él dice, te pondré como un árbol que prospera. El Señor te va a sentar en su palabra para que no lo cambies cuando seas prosperado. Hay muchos que prosperan y abandonan a Dios, se olvidan que son morada de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿qué debemos hacer? Número 1, preséntate como sacrificio vivo. Número 2, póstrate en oración. ¿Cuántos recuerdan a Jeremías decir, clama a mí? ¿Y qué dice? Y yo te mostraré cosas grandes y ocultas que tengo para ti. Hermano, si Dios te ha llamado a servir, no te niegues a servir. Vas a tener muchos problemas. Pero alguien que a Dios no le ha llamado a servir, no te metas a servir, porque tendrás muchos problemas. ¿Se da cuenta lo importante de ser un templo de Dios? Que nos presentemos como sacrificio vivo, que te presentes en oración, porque en oración aprenderemos la próxima semana que ahí aprendemos a ser guiados por Dios. Número 3, tercer principio, camina en el conocimiento de su voluntad. Camina en el conocimiento de su voluntad. Dice así, verso 2, Romanos 12, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que entendamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable, ¿y qué dice, hermano? Y perfecta. Ahora, ¿sabe? 2 cosas pide Dios de ti y de mí. Número 1, sometimiento, y número 2, obediencia o humillación. Santiago capítulo 4. Diga conmigo, sometimiento y obediencia.
Siguiente principio, hermano. ¿Cuántos vamos? 4. Alaba a Dios continuamente. Hebreos capítulo 13, verso 5. Vaya conmigo rápido a Hebreos, mis hermanos. Ya estoy concluyendo. Hebreos, ¿qué les dije? 13:5. Sean vuestras costumbres como sin avaricia. ¿Qué más? Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué significa eso? Alaba a Dios continuamente. Si Él te prometió que no te dejará ni te desamparará, no tienes por qué preocuparte. Preocupa por ser un buen templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe qué hacían los corintios de esta iglesia? Pablo decía, hermanos, la iglesia decía, Pablo, todo nos es lícito. ¿Y sabe qué le decía Pablo? Sí, pero no todo edifica. Pablo, todo nos es lícito y además podemos comer y participar. Sí, dice Pablo, pero no todo lo que no todo lo que comen, lo que participan, glorifica a Dios. Pablo estaba mencionando esto porque recordemos, mis hermanos, que en esta iglesia algunos se olvidaron que eran templos del Espíritu de Dios. Siguiente principio, pon tu cuerpo en las manos de Dios para servir a Dios. Romanos 6:16. Pon tu cuerpo en las manos de Dios para servir a Dios. Romanos 6:16 dice así. ¿No sabéis que si os sometéis, a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia? ¿Para qué, hermano? Para la justicia. Verso 17. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, éramos, diga conmigo, era esclavo del pecado. Ahora, ¿qué dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuiste entregados. Verso 18, léalo conmigo. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. ¿Sabe quién es la justicia? Jesucristo. Entonces, mis hermanos, tú eres un templo, un lugar donde mora el Señor. La pregunta es, mis hermanos, ¿cómo quieres presentarte a Dios muy pronto? ¿Como alguien aprobado o como alguien reprobado? Entonces, hermano, cuidemos nuestras vidas y las vidas de nuestros hijos. ¿Qué escuchamos? Porque sabías que de entre 15 y 19 años, el suicidio, hermano, está tocando a la puerta de muchos jóvenes. Mira lo que dijo este filósofo acerca de la muerte. Somos un aborto de la nada. Por eso el aborto no pasa nada. Hermano, nosotros no somos ningún aborto de la nada. Nosotros somos hijos de Dios. La muerte física para nosotros, hermano, no es una pregunta a dónde iremos. La muerte para nosotros, hermano, ¿sabe qué? Es nuestro aliado, porque nos lleva directamente a la presencia de nuestro Padre Celestial. Hermano, la muerte no es el fin del hombre en Cristo, es el principio de una vida eterna. Por eso es que tú y yo, hermano, todo lo que estás haciendo, el esforzarte por la ayuda del Espíritu Santo, entonces vas a tener desafíos, vas a tener retos. Pero esos desafíos y esos retos, hermanos, son para que seamos hombres y mujeres que amamos a Dios por medio de nuestros cuerpos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos son salvos?
entonces sigue siendo el templo de Dios. ¿Cuántos están cuidando el templo de Dios? ¿Te estás dejando usar por el Espíritu de Dios? Esto es lo que tú debes de preguntarte toda mañana, toda noche. Así como estás, inclina tu rostro, hermano. Quizá, hermano, alguno de nosotros podamos estar fallando en algunas áreas. Pero escucha bien, siempre podemos acercarnos al trono de su gracia. Así es que trae a los pies de Cristo, hermano, cualquier situación que en esta tarde tú tengas.